Buenos días, niños, bienvenidos nuevamente a una sesión de catequesis. El día de hoy vamos a hacer un recuento de lo que vimos la semana pasada, el tema Pentecostés, pero vamos a profundizar un poquito más en los dones y en los frutos del Espíritu Santo. Vamos a empezar con la oración inicial, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias por un día más de vida. Te pido que abras mi entendimiento para poder comprender tu mensaje que hoy nos quieres enseñar. Te pido por todos los niños del mundo para que los bendigas. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, chicos, ya vimos que en Pentecostés sucede 50 días después de la resurrección de Jesús y 10 días después de la ascensión de Jesús al cielo. Vamos a recordar qué es Pentecostés. Todos sabemos que Jesús resucitó y pasó 40 días apareciéndose a sus discípulos en diferentes ocasiones. Nombró a Pedro como cabeza de la iglesia, dejó de instrucciones que fueran a transmitir la buena nueva a todo el mundo y finalmente ascendió a los cielos. Esta parte siempre ha quedado muy clara. Sin embargo, no es como que los apóstoles salieron a evangelizar inmediatamente después de que Jesús ascendiera. De hecho, hicieron todo lo contrario. Se escondieron en una casa y estaban ahí muertos de miedo. Esto es porque en ese momento las autoridades estaban buscando a cualquier seguidor de Jesús para encarcelarlos e incluso hasta matarlos. Tuvo que pasar algo extraordinariamente impactante para que los apóstoles decidieran salir a cumplir su misión. Jesús le dijo a sus discípulos que se iba porque iba a enviar al Paráclito y que Juan había bautizado con agua, pero que ellos serían bautizados con el Espíritu Santo. Efectivamente, ninguno de los discípulos entendían lo que decía Jesús. Así es como pasaron 10 días desde la Asunción y 50 días desde que había resucitado y estaban todos en una casa cuando se abrió de un fuerte viento la ventana, entraron lenguas de fuego y se pusieron sobre sus cabezas. Ese fue el Espíritu Santo, quien llenó a los apóstoles de valor y los motivó a salir a predicar. Fue en ese momento en el que Pedro y los apóstoles salieron y comenzaron a evangelizar a todos los que estaban afuera y a compartirles la buena nueva. Muchísimas personas comenzaron a creer ese día y comenzaron a bautizarse. Sin embargo, muchas personas también los juzgaban de que estaban ebrios. Y fue así como comenzó todo. Pero esto no es lo único interesante en esta historia. Sí, había muchas personas reunidas en la ciudad ese día, pero no era un día cualquiera. Pentecostés viene de quincuagésimo, ya que pasan 50 días o 7 semanas entre el domingo de resurrección y la fiesta de Pentecostés. Sin embargo, originalmente era una fiesta judía llamada Shavuot, la cual conmemora la entrega de las tablas a Moisés en el monte Sinaí. Pero aparte de todo esto, también es un día en el que se conmemora mucho por las cosechas, día de regocijo y de dar gracias. O sea, era algo así como uno de los festivales más importantes del año, ya que iban muchísimas personas para las fiestas de las 7 semanas. Y ese es el mismo día en que el Espíritu Santo actuó. Así que cuando digo que los apóstoles salieron a predicar a todas las personas que estaban ahí, realmente me refiero a que no eran unos cuantos. Me refiero a que estaba atascado, más atascado que el metro en plena hora pico. Y cuando los apóstoles comenzaron a predicar, pues no era como que empezaron a hablar en inglés y todos empezaron a entender mágicamente. Estamos hablando de que había personas de todo el mundo y todas las personas tenían un lenguaje diferente. Sin embargo, el Espíritu Santo logró hacer que el mensaje de todos los apóstoles llegara a cada escuchante en su propio idioma. Es decir, si yo diera el mensaje en español, el Espíritu Santo lo traduce en tiempo real para que un estadounidense lo escuche en inglés, un brasileño en portugués y un francés pues en francés. Esta es otra de las razones por las que los que estaban en la fiesta de Pentecostés comenzaron a creer y bautizarse. Así que la fiesta de Pentecostés es el origen de la iglesia, ya que es donde se comenzó a difundir la palabra de Dios en todo el mundo. Después de esto, los apóstoles comenzaron a dividirse y a compartir la buena nueva por todo el mundo. Y de todo esto es de lo que habla Hechos de los Apóstoles. Muy bien, pues como pudimos observar,
con Pentecostés inicia la iglesia como tal, ya que Jesús envía su Santo Espíritu para llenar a todos los apóstoles y ya no tengan miedo a salir a predicar. Y también el Espíritu Santo nos regala dones, y esos dones pues son varios. En realidad son 7 dones: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, piedad, temor de Dios y ciencia. Vamos a ver cada uno de estos dones. Estos dones son un regalo que el Espíritu Santo nos da y van a ser un camino hacia los frutos del Espíritu Santo, que van a ser 12. Vamos a ver los dones. ¿Qué son los dones? ¿Cómo se adquieren? Y más aún, ¿cómo puedo usarlos? Antes de ir uno por uno a hablar de todos los dones y sus características, creo que es muy importante mencionar qué es un don. Todos sabemos que Dios es amor, y de hecho el amor se considera el primer don de todos. Y esto es debido a que de ahí se desprenden todos los demás. Es decir, que cualquier don que tengamos viene directamente de Dios. Es importante entender esto, porque de ahí se desprende toda la naturaleza de los dones. En sí, un don se puede comprender como disposiciones permanentes que te hacen dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo. Es decir, es hacerte sensible para sentir la voluntad del Espíritu Santo. Sí, lo sé, probablemente no es la definición que tú esperabas. Pero al final de cuentas, el objetivo de seguir cualquier don es el cumplir la voluntad del Espíritu Santo, por ello, la voluntad de Dios. Y recordemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Espíritu Santo puede derramar sus dones sobre cualquier persona que esté dispuesto a recibirlos. Recuerden que Dios nos dio libre albedrío y si no tienes la voluntad de servirlo, no te obliga. Sin embargo, no es como que solo siendo escogido aleatoriamente puedes obtener dones. Teniendo una relación íntima con Dios y orando habitualmente, puedes empezar a desarrollar dichos dones. Vamos, es como hacer ejercicio, solo que en vez de poner en forma tu cuerpo, pones en forma tu espíritu para hacerlo más susceptible al Espíritu Santo. Ahora sí, creo que es momento de explicar uno a uno los 7 dones del Espíritu Santo. Inteligencia o entendimiento. Este don permite al hombre oír, entender y captar de manera clara el mensaje que Dios nos quiere revelar. Esto puede ser de varias formas, como en oración o al estar leyendo la palabra de Dios. Existen muchas situaciones en las que Dios puede darnos su mensaje y es este don el que nos permite escucharlo. Sabiduría. No es como muchos piensan el adquirir los conocimientos terrestres. En sí, es la forma de distinguir de una forma más clara la voluntad de Dios. Es como ponerte unos lentes con los cuales podrías ver las situaciones de la forma en que Dios las ve. Eso nos permite tomar decisiones y acciones de una forma en la que cumplamos su voluntad y por ende de una forma más sabia. Una de las características principales es encontrar ese sabor a Dios en todas las cosas, por lo que el verdadero sabio no es solo el que ve las cosas con ojos de Dios, sino el que lo experimenta y lo vive. Ciencia. Esta se suele confundir demasiado con el don de la sabiduría. Sin embargo, esta no se trata de ver el mundo con los ojos de Dios, más bien se trata de encontrar a Dios en todo nuestro alrededor, desde la naturaleza, la creación, en mis hermanos y más. Consejo. Se podría resumir en la capacidad de escuchar la voz de Dios y de esa manera poder transmitirla de la mejor forma posible, y a la vez obrar justamente para predicar con el ejemplo. Piedad. Es un don el cual nos facilita acercarnos más y más a Dios, facilita la oración y hace que nos presentemos hacia Él con el corazón abierto y nunca perder esa postura de buscar a Dios a pesar de las pruebas y los dolores que pasemos. Fortaleza. Hace que el hombre se mantenga de pie en los momentos más difíciles. Muchas veces somos débiles y podemos caer en los vicios y tentaciones de la vida. Ahí es donde actúa el don de la fortaleza, haciendo que no nos dobleguemos ante esas tentaciones y sigamos enfrentando nuestros momentos duros, siendo así incluso testimonio del poder de Dios. Temor de Dios. No es tenerle miedo a Dios. De hecho, una forma más fácil de describirlo es el temor a alejarse de Dios. Se trata de sentirse amado por Él y de esa manera nos ayuda a alejarnos del pecado y nos ayuda a cumplir su voluntad precisamente por ese miedo a fallarle. Pues bien, ahora esos dones que ya vimos deben producir fruto en nosotros. Como dicen el árbol, como dice Jesús, se los conocerán por sus frutos. En esos dones que ya vimos son un camino para alcanzar esos frutos
que Jesús quiere de nosotros, como ya vimos en Jesús la vid. Vamos a ver cuáles son esos 12 frutos del Espíritu Santo, que son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Cuando tú vas a un bosque, seguramente te encontrarás muchos árboles, los cuales evidentemente aportan con diferentes cosas. Ya sabes, como el oxígeno que respiramos, pero en sí un fruto se considera como el producto que sale de dicho árbol o de diferentes plantas, los cuales evidentemente son el resultado de un proceso de cuidar la planta y nutrirla lo suficiente para que dé dichos frutos. Y así es como obtenemos algo que nos puede servir a nosotros los seres vivos. Ahora, llevémoslo al lado espiritual. Ya que abordamos lo que es el Espíritu Santo y sus dones ordinarios, es momento de hablar de lo que conlleva dichos dones, sus frutos. Así que, en resumen, se puede dar a entender un fruto del Espíritu Santo como el resultado de los dones. Comprendemos que los dones no son el objetivo, sino más bien el camino para llegar a los frutos. Y como dice la Biblia, por sus frutos serán reconocidos. Así como un fruto suele saber bien, de igual manera los frutos del Espíritu Santo tienen ese efecto sobre nosotros. Ahora, sí que se podría decir que es una probadita de lo que Dios tiene preparado para nosotros en la vida eterna. Sí, para todos aquellos que tengan la idea de que Dios quiere que suframos, deben saber que no solo no es así, sino que Él nos permite disfrutar desde este momento lo que nos espera. Muy bien, ahora que tenemos claro qué son los frutos, es momento de hablar de cuáles son, y después explicaremos para qué sirven y cómo se usan. La iglesia enumera 12, los cuales los comenzaremos a ver de forma breve pero clara. Así es, el amor. Un concepto que hoy en día tenemos bastante distorsionado. Les seré sincero, no me voy a poner a definir en este momento qué es el amor, porque ese es un tema muy rico y que prefiero dejar para futuros videos. Pero aún así, recuerden que es el primer fruto y del cual se desprenden todos los demás. Recordemos que Dios es amor, por lo que quien tiene este fruto puede reflejar a Cristo en su vida. No sé si les ha pasado, pero yo he conocido gente que con el simple hecho de verla y cruzar un par de palabras, se nota claramente que tiene dicho fruto. Obviamente esto tiene que ver con que sus acciones lo reflejan. Los actos que haces con amor, es decir, la caridad, son el mejor ejemplo de lo que este fruto es capaz. Este fruto se refleja directamente del amor. Tener una cara dichosa es en definitiva uno de los mejores métodos para poder transmitir a Dios. Solo piénsenlo por un segundo. ¿Ustedes creen que una persona de amor tendría una cara así? Digo, todos podemos tener un mal día de vez en cuando, pero aún así que el gozo invada nuestra vida debe de ser un fruto al que debemos todos aspirar, ya que como decía Facundo Cabral, la felicidad no es un derecho, sino una obligación, ya que al no ser feliz estás amargando la vida a los de tu alrededor. Quiero aclarar que es gozo o alegría, no euforia sin sentido ni nada por el estilo. La paz, ese estado en el que tenemos tranquilidad. Sí, tanta tranquilidad que nos permite recibir bolas de acero y fuego y regresarlas para destruir a nuestros enemigos y... Espera, ¿qué? Oh, concepto equivocado, perdón. Como iba diciendo, la paz viene de parte del amor, especialmente del amor que tenemos a Dios. Esto se debe ya que estar con Dios en nuestro corazón hará llenarnos de su serenidad y tranquilidad. Esta tranquilidad evidentemente te hará reflejar de una mejor manera el amor de Cristo en tu vida. Yo creo que es de los frutos que más me hacen falta, porque ¿cómo es posible que haya tanta gente atorando el tráfico luego porque uno les quiere arrojar bolas de cañón a todos esos? Ya, perdón. Como iba diciendo, en esta vida enfrentaremos muchísimos enemigos tanto visibles como invisibles. Sin embargo, la paciencia nos permite superar esas turbaciones y pensamientos negativos que pueden venir a nosotros, especialmente en tiempos de crisis. En pocas palabras, la paciencia nos ayuda a no dejarnos llevar por nuestras tentaciones de ira, resentimiento y venganza, lo cual nos ayuda a permanecer en paz y con alegría. Creo que a estas alturas ya se han dado cuenta que muchos de los frutos, de hecho todos, se conectan entre sí y unos apoyan y desenvuelven a otros. Este detalle a mí personalmente me encanta. Y de hecho, esto nos lleva al siguiente fruto. Sí, se escucha raro y es una palabra que probablemente ni siquiera hayas oído antes. Pero una vez más, este fruto se relaciona con el anterior. Cuando uno está cansado de tantas injusticias y de que no se cumpla la voluntad de Dios,
La longanimidad es ese coraje o ánimo ante tales situaciones para siempre poder hacer las obras de la verdad. Así que, a pesar de las injusticias y el sufrimiento, uno sale adelante con una actitud positiva. Benignidad. Este es uno de los frutos que más hace falta hoy en día porque esta es una facilidad de poder hablar de forma amable, gentil y con indulgencia. Es decir, siempre buscando perdonar las ofensas que se puedan recibir. Uno siempre debe defender su postura y sus ideas, por supuesto, pero siempre con este fruto. Pero hoy en día, en serio que se está llenando de gente que habla y pelea solo por poder hacerlo. Vamos al siguiente fruto. Es la fuerza o ese ánimo que tenemos de ayudar al prójimo y beneficiarlo. Y ya, creo que en este no hay mucho que decir. Sí, este creo que es el más obvio de todos. Bueno, ya, pasemos al siguiente. Al igual que la benignidad, es de los frutos que más necesita el mundo ahorita. Es la facilidad para evitar las relaciones de ira y rencor ante los actos ajenos. O sea, no dejarnos abusar, sino saber reaccionar de forma amorosa ante alguna agresión. A esto se refiere Jesús con poner la otra mejilla. No tal cual en el sentido literal, sino más bien a saber perdonar al prójimo aunque ni te haya pedido perdón. Y esto, les aseguro que al orgullo le puede doler más que una segunda bofetada. No como hoy que publicas un chiste en internet y que ofende a alguien, sí, porque el 90% de los chistes de hoy en día ofenden a alguien, y ya te bloquean o te llenan de comentarios e insultos y algunos hasta te amenazan de muerte. Definitivamente hace falta más mansedumbre en este mundo. Simple, si tienes tu fe, no la vas a negar u ocultar en público, ya sea por miedo o vergüenza. Claro, siempre y cuando hagas uso de los otros frutos que ya hemos mencionado. Debes de defender siempre tu fe firmemente, para lo cual evidentemente debes de tener las bases también firmes. Pero eso es otro tema. Este fruto lo relaciono mucho con el don de la sabiduría, ya que quien da este fruto rechaza lo áspero y mal educado y se refleja en la forma en la que uno habla, camina, se viste y demás cosas. También esta forma de comportarse refleja la pureza de Dios y evita ser tentación para los demás. Este es el fruto de poder controlarse ante placeres mundanos, como lo que es la comida, la bebida en exceso, entre muchos otros. ¿Pero eso significa que uno no debe de beber? Claro que no. Esto significa que uno debe de tener siempre a raya dichos gustos. Cualquier abuso perjudica directamente contra la salud, cosa que no nos conviene ni espiritual ni físicamente. Así que al final, uno debe de controlar los gustos mundanos y no ellos a nosotros. Sí habla más sobre la victoria de uno sobre la carne, y esto puede ocurrir desde antes como después del matrimonio. Ya que hemos visto los frutos uno por uno, hay que aprender a usarlos de la mejor manera posible, y al igual que todo en la vida, el mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Si nos ponemos a pensar en la forma en la que Él fue llamando a cada uno de sus discípulos, sonará bastante irreal. Es decir, imagínate que estás trabajando a gusto y en eso llega un perfecto desconocido y te dice, ven, sígueme, y se va. ¿Qué haces? Opción A, ignorarlo y seguir con lo tuyo. Opción B, dejar de trabajar y seguirlo. Y opción C, denunciarlo. Lo más probable es que elegirás la opción A. Eso es lo increíble de Jesús. Él tuvo un carisma inmenso y reflejaba tanto amor que al llegar y decir esas palabras, uno iba y lo seguía. De esa manera, uno debe de usar los dones para poder transmitir a Dios. La mejor forma de evangelizar no es salir a la calle tal cual como si fueras anunciante del fin del mundo, o andar dando sermones a todas las personas a diestra y siniestra hablando sobre los errores y los pecados que están cometiendo. No, la mejor forma de predicar es reflejar ese amor y alegría de Cristo, el cual atraerá a todas las personas por sí mismo. Para eso sirven los frutos del Espíritu Santo, para comenzar a disfrutar la gloria de Dios desde aquí en la tierra y así llamar a otros a vivir con Él. Es como una muestra gratis que dan en los supermercados para que compres el producto. Recuerda practicar y desarrollar los dones para que empieces a dar frutos. Pues bueno, ya vimos que Jesús no nos deja solos. Ya vimos que envía su Espíritu Santo para que nos acompañe siempre y a su vez este nos va a regalar grandes dones para que produzcan en nosotros los 12 frutos del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos trabajar y cómo podemos crecer estos dones? Con mucha oración y cumpliendo lo que Jesús nos dice, como en los 10 mandamientos, en las obras de misericordia, entre otros.
Pues vamos a terminar con la oración final, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te doy gracias porque hoy pude comprender tu mensaje. Te pido que envíes tu Santo Espíritu a renovar la faz de la tierra, a inflamar en cada uno el fuego de tu amor, y así podamos ser testigos gozosos de Cristo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bueno, niños, mañana es la fiesta de Pentecostés y van a poder observar cómo la iglesia se viste de rojo, igual las vestiduras del sacerdote, porque precisamente representan a las lenguas de fuego que descendieron el día de Pentecostés sobre los discípulos. Hasta luego. Perdonamos a nuestros deudores, no nos dejes caer en tentación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Ahora ya podemos dejar este lugar. Ahora comuniquen su palabra.